Bien, el objetivo general de este seminario binacional que hemos nombrado la política exterior, la frontera norte y la relación con los Estados Unidos y nuevas alternativas, tiene que ver con el hecho de analizar desde el punto de vista académico y en parte gubernamental, ¿sí?, cuáles son algunos de los problemas, de los desafíos, de las oportunidades que implica una nueva relación con los Estados Unidos. De esa perspectiva, el Colegio de la Frontera Norte, en colaboración con el Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo y con el apoyo de nuestras grandes instituciones como son el TEC de Monterrey y el Colegio de México, la idea es precisamente fortalecer ese debate, dar algunos argumentos muy bien fundamentados y de alguna manera proponer una serie de políticas públicas que permitan fortalecer, pero sobre todo tratar de ver mejores opciones que nos permitan avanzar en esa relación que sin duda alguna siempre ha sido controvertida, ha sido compleja y ahora una vez más tiene esas características. De esa perspectiva me voy a permitir presentar a los colegas que aquí me presentan, que aquí nos acompañan. Esther Ponce Adame, que es la directora del Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esther, bienvenida a tu casa, el Colegio de la Frontera Norte. Igualmente nos acompaña una gran colega y amiga, una de las principales expertas en temas que tienen que ver con seguridad y narcotráfico, como es la profesora Celia Toro Hernández del Colegio de México, sobre todo el 6. Celia, igualmente bienvenida a tu casa. Gracias, José María. Igualmente nos acompaña también un estimado y amigo con el cual hemos trabajado de los últimos 15 años, temas de seguridad, de comercio, que va a ser parte de su presentación, como es el profesor Isidro Morales, que viene de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC Ciudad de México. Isidro, como siempre, gran aprecio y bienvenido a tu casa, el Colegio de la Frontera Norte. Bien, dicho lo anterior, solamente comentar o agregar 2 o 3 aspectos para dar la palabra a la profesora Esther Ponce, para que dé igualmente algunas palabras alusivas. Hace varios años, un gran colega, amigo de nosotros y seguramente de varios de ustedes, Daniel Cosimo Villegas decía o planteaba la necesidad de estudiar a los Estados Unidos. Y esa necesidad creo que aún más sigue siendo presente en la actualidad, particularmente por los problemas, los desafíos y particularmente con el arribo de una administración con características muy peculiares. De esa perspectiva, el Colegio de la Frontera Norte y en cooperación con el Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo, igual el Colegio de México y el TEC de Monterrey, estamos involucrados en fortalecer esa agenda con un mejor debate, con mejores argumentos, pero sobre todo con algunas propuestas de política pública que tiendan a tratar de reducir y de alguna manera de aprovechar esas ventajas en la relación con ese país. Es parte de esos seminarios que hemos organizado en los últimos años. Hace un mes y medio organizamos aquí, el 30 de noviembre, igualmente un seminario un poco más vinculado a los temas de seguridad, para dilucidar algunos rumbos de lo que podría ser la política de seguridad fronteriza de la pasada administración, perdón, de la presente administración, y hoy en esta coyuntura creo que es muy válido ese argumento. De esa perspectiva, esperamos que las reflexiones y sobre todo los aportes que aquí generamos puedan profundizar los debates académicos, e insisto, el ámbito y sobre todo la pertinencia y calidad de una política exterior mexicana que sin duda alguna debe ser mucho más incisiva, pertinente y sobre todo plantear toda una agenda multinivel de negociaciones. Dicho lo anterior, ahora le daré la palabra a la profesora Esther Ponce, directora, repito, del Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo, que ha sido un convocante de estas iniciativas para que dé algunas palabras al respecto. Adelante, Esther. Sí, introducción, sí. Bueno, buenos días. Le agradezco mucho otra vez al Colegio de la Frontera Norte y en particular al doctor José María Ramos por invitarme a ser parte de este proceso, que ha sido muy interesante y que yo creo que sí es una labor que desde la academia, desde el sector privado y desde el sector social tenemos que hacer en México, de empezar y de seguir reflexionando constantemente y generando información y mayor conocimiento justo sobre nuestro vecino, en este caso sobre Estados Unidos, y principalmente sobre los distintos actores, sectores y estados en ese país. En este sentido, haciendo, y nada más para dejarlo un poco como una introducción y motivar de ahí el debate,
Hace yo un par de semanas, justo después del triunfo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, empecé a hacer una revisión de la política exterior en México, o sea, sobre todo de artículos de colegas que habían venido escribiendo sobre la política exterior con Estados Unidos desde hace ya varias décadas. En ese sentido hice una revisión desde los años 70 hasta ahora, y en esta revisión justo un artículo de muchísimos otros que he ubicado y que me parecen por demás interesantes, me atrevo a leer un párrafo de un artículo de la doctora Ana Covarrubias, también del Colegio de México, titulado México, Crisis y Política Exterior. Este artículo ella lo publica en la revista de Foro Internacional en el sexenio, poco después del comienzo del sexenio de Ernesto Zedillo, haciendo un análisis justo de la política exterior en ese momento, en ese sexenio. Y ella dice: durante su gira a Japón y a 1 año y medio de que el presidente Zedillo tomara posesión, el secretario Gurría, ¿no?, se refirió a la diversificación de los lazos internacionales de México como uno de los pilares de la nueva diplomacia mexicana. ¿Y por qué lo digo? Que si hacemos una revisión justo del término diversificación en los distintos artículos y también en las distintas opiniones, pronunciamientos y demás, vamos a encontrar que es una palabra que se repite constantemente cuando hablamos de la política exterior, cuando hablamos de la política bilateral o de la relación bilateral con Estados Unidos. Y nuevamente es una palabra, como me referiré cuando me corresponda hablar en esta mesa, que ahora está presente, por ejemplo, en el discurso de la política exterior o del secretario de Relaciones Exteriores mexicano actualmente, ¿no? Entonces, una nueva diplomacia mexicana o política exterior con esta característica, sin embargo, viene poniéndose en práctica desde los años 70, ¿no? Entonces, obviamente, Ana Covarrubias se refiere al sexenio de López Portillo y de Miguel de la Madrid, cuando también nuevamente se coloca el término. Además, este tipo de política exterior ha respondido normalmente a situaciones de crisis en el país. En efecto, por tercera vez el sexenio se inició en un contexto de crisis económica financiera. Dado que la crisis y los momentos de gran vulnerabilidad hacen evidentes los alcances de la política exterior, vale la pena comenzar a analizar la actividad internacional de la todavía breve presidencia de Ernesto Zedillo. Entonces, nos damos cuenta que de pronto es como si la historia no avanzara, por ejemplo, como si nuevamente estuviéramos reflexionando sobre procesos muy similares, sobre entornos muy similares, ¿no? Entonces, eso nada más lo dejo en pie como para ir avanzando en esta discusión.